Buenos días. Buenos días. Voy a hacer una relación del ataque al puerto de San Feliu en 1652 en la guerra de recuperación de Cataluña que habían invadido los franceses con ayuda de los separatistas catalanes. El ataque a San Feliu, junto con otro ataque a otro sitio, sobre todo a San Feliu, fue el que definió la recuperación de Barcelona y por lo tanto definió la recuperación de toda Cataluña, porque llevaban enquistados en Barcelona un año. Voy a hacer la relación de tres distintas vivencias, de tres distintas relaciones que pertenecen a la saga Antología Bélica de Felipe IV, volumen 5, que son mis libros, que están disponibles en Amazon. 17 de junio de 1652. Ataque al puerto de San Feliu. Relación puntual y verdadera en que se cuenta el suceso que se ha tenido en la empresa de San Feliu, gobernada y ejecutada por el serenísimo señor Don Juan, asistido del duque de Alburquerque, capitán general de las galeras de España y del marqués de Bayona, de la escuadra de Sicilia, lunes a 17 de junio de este año de 1652. Habiéndose reducido a asedio la empresa de la ciudad de Barcelona, en que por el discurso de un año entero combaten la constancia de los sitiadores y la obstinación de los sitiados, se ha reconocido la suma dificultad de poder cerrar enteramente y quitar los víveres a una plaza que, además del circuito de tierra grande que tiene en su favor, tiene una playa de mar casi imposible de cerrar. Con esta consideración y con la experiencia de lo que cada día iba entrando en pequeñas embarcaciones, no sólo para el sustento, sino para el regalo de los sitiados, se pensó con toda la aplicación y cuidado en procurar quitarles este alivio. Mas siéndonos contrario el tiempo y la frecuencia de puertos y de puestos que catalanes ocupan en toda la costa, en cada uno de los cuales podían doblarse y esperando la coyuntura de un viento gallardo introducir sus embarcaciones en Barcelona, se ha padecido todo lo que se deja considerar, mayormente habiendo tardado en volver de Italia nuestras galeras, desde septiembre hasta junio. Pero no tan presto fueron llegadas a incorporarse con la armada cuando el señor don Juan resolvió ejecutar lo que muchos días antes había meditado, comunicando la forma y encargando la disposición al duque de Alburquerque. Escogiéronse para el intento 14 galeras, en que se embarcaron 1200 infantes y 40 caballos, gobernados por los maeses de campo don Gaspar de la Cueva, hermano del duque de Alburquerque, y don Cristóbal Caballero, y el capitán don Antonio de Zúñiga. Mucho tiempo ha que se tenía entendido que en el puerto de San Feliu se iba juntando gran cantidad de provisiones y de embarcaciones a proporción, para introducir desde allí un socorro real, o fuese al abrigo de la Armada de Francia y Portugal, esperada en vano tanto tiempo de los catalanes y prometida tantas veces de las gacetas, o fuese emprendiéndolo por sí mismos. Resuelto pues por el señor don Juan a emprender el hecho, buscando el enemigo dentro de sus propias defensas, zarpó domingo a 16 y llegando una hora antes de anochecer, se pudo reconocer la disposición del puerto, las fortificaciones de tierra, el número y sitio donde estaban las embarcaciones, y la parte por donde se debía hacer la marcha. Y en anocheciendo pasó su Alteza con todas las galeras a una cala distante de San Feliu 2 millas, a la parte de Levante, y habiendo desembarcado la gente con felicidad, marchó en 2 trozos. Llevaba la vanguardia con 400 hombres el maestro de campo don Gaspar de la Cueva, y la retaguardia el maestro de campo don Cristóbal Caballero con 600. Dióse orden a Gaspar de la Cueva de acometer un trincherón que el enemigo tenía a la entrada del puerto por la parte derecha, guarnecida de mosquetería, y que al mismo tiempo don Cristóbal Caballero embistiese al vulgo del lugar para franquear la marina. Dadas estas órdenes y dispuesta la marcha, navegaron las galeras a la vela del puerto, y unos y otros llegaron a la punta del día casi a un mismo tiempo. Embistió el trincherón don Gaspar de la Cueva y habiéndole ganado y hecho la seña que se le había ordenado,
el marqués de Bayona, con su capitana y otras 4 galeras, entró en el puerto seguido del duque de Alburquerque con otras 5, mientras el señor don Juan con la Real y las restantes franqueaba una colina en que está el castillo de San Telmo, y una batería que el enemigo tenía a la lengua del agua, a la banda sinistra. Reconocióse gran cantidad de tartanas y saetías que, abrigadas de 4 baterías de tierra, de cantidad de pedreros y de mosquetería, se prepararon a una gallarda defensa, pero embestidas de nuestras galeras con incomparable valor y habiéndoseles franqueado los costados, ganando las fortificaciones del enemigo, fue puesto en total desorden y comenzadas a remolque las saetías a tiempo que, embistiendo el maestre de campo don Cristóbal Caballero con los arrabales del lugar, aunque no sin sangre, los ocupó y se hizo dueño de la marina. Sacáronse 29 saetías cargadas de trigo, harina y otros bastimentos. Quemáronse otras 12 varadas en tierra, con más de otras 70 embarcaciones pequeñas, unas con carga y otras sin ella. Quemáronse 11 almacenes de diferentes géneros de bastimentos, taláronse los campos y quemáronse todas las mieses en las eras, y en suma, se afirma que según el cómputo que hacen los prisioneros, perdió el enemigo más de 90.000 cuarteras de trigo, 12.000 quintales de arroz, 800 cargas de vino, 16.000 quintales de bacalao, con otra gran suma de bastimentos de todos géneros, y más de 100 embarcaciones, las 40 de guerra, las más con 6 piezas de cuchara y 14 pedreros, y la que menos con 10, aunque todas estuviesen guarnecidas con más de 600 marineros armados de bocas de fuego. Puédese aguardar con seguridad los primeros avisos del campo, porque afirmando las cartas de 8 de junio que había 23 días que no entraba género de socorro en Barcelona y que en la ciudad se padecía con falta de todo sustento, y habiéndose después acá no solo guardado la mar con el mismo cuidado, mas hecho sentir al enemigo una tan gran pérdida que le quita hasta la esperanza de mantenerse. Es fácil discurrir el sumo aprieto a que se verá reducido y la probabilidad con que mediante la gracia de Dios se conseguirá el deseado fin de tan grande, tan importante y tan gloriosa empresa. Bien, aquí termina esta relación, que voy a repetir lo impresionante del botín. Sacáronse 29 saetías cargadas de trigo, harina y otros bastimentos. Quemáronse otras 12 varadas en tierra, con más de otras 70 embarcaciones pequeñas, unas con carga y otras sin ella. Quemáronse 11 almacenes de diferentes géneros de bastimentos. Taláronse los campos y quemáronse todas las mieses en las eras. Y en suma, se afirma que según el cómputo que hacen los prisioneros, perdió el enemigo más de 90.000 cuarteras de trigo, 12.000 quintales de arroz, 800 cargas de vino, 16.000 quintales de bacalao, con otra gran suma de bastimentos de todos géneros, y más de 100 embarcaciones, las 40 de guerra, las más con 6 piezas de cuchara y 14 pedreros, y las que menos con 10, aunque todas estuviesen guarnecidas con más de 600 marineros armados de bocas de fuego. Bien, ya hemos visto la cantidad de comida que se les quitó, que iban a meter en Barcelona, y que esta es una de las claves de por qué en septiembre ya se rinde Barcelona. Un par de meses después se rinde. Vamos con alguna relación del Marqués de Mortara, que es uno de los grandes generales de esa época. 16 de junio del 52, 16-17, ataque al puerto de San Feliu por el Marqués de Mortara. Copia de carta del excelentísimo señor Marqués de Mortara, escrita al gobernador de Tarragona, en que refiere los felices sucesos que han tenido las reales armas de su majestad en San Feliu, costa de Cataluña, tomando, quemando y echando a pique las embarcaciones de los enemigos, que estaban prevenidas para procurar introducir socorro en Barcelona en 16 de este
junio de este presente año de 1652. Domingo por la mañana 16 del corriente se embarcó en la Real Su Alteza el Señor Don Juan, y en 13 galeras se embarcaron los tercios de don Gaspar de la Cueva y don Cristóbal Caballero, con mangas del regimiento de la Guardia y de otros de españoles, hasta número de 500 infantes, y de la Armada y guarnición de galeras otros 700, siendo por todos número de 1200 infantes, y 40 caballos a orden de don Antonio de Zúñiga, pareciéndole al señor duque de Alburquerque suficiente número para conseguir la empresa que había premeditado, ayudándose también con bergantines, barcos longos y falucas. Partió todo en buena ordenanza, zarpando la Real con Su Alteza y las capitanas de España, Nápoles, Sicilia y Génova, con los señores generales duque de Alburquerque, marqués de Bayona, duque de Tursis y Juanetín de Oria, dejando los navíos saetías y otras embarcaciones para impedir la entrada de algunos víveres a Barcelona, y ayudados de buen tiempo dieron vista a San Feliu al anochecer del mismo día, y se reconocieron a su abrigo gran cantidad de embarcaciones y 4 baterías en tierra, una a la parte de levante con un trincherón y otra a la parte de poniente en el castillo de San Telmo, y otras 2 en baluarte y torre de la villa. Pasaron las galeras a la cala a la parte de levante, donde se hizo el desembarque, siendo el duque de Alburquerque el primero que puso pie en tierra, y habiendo reconocido los terrenos y disposición de la marina, formó 2 escuadrones de la infantería con el abrigo de los caballos, y ordenó al maese de campo don Gaspar de la Cueva, su hermano, que marchase y ocupase el puesto eminente que llaman las Horcas, y que hiciese pie en él, y ejecutado enviase a ocupar con 200 infantes el puesto de levante, donde el enemigo tenía la batería y fortificación, y que con lo restante, siendo necesario, socorriese al maese de campo don Cristóbal Caballero, a quien dio orden que ocupase la marina y arrabal, y quemase las embarcaciones que estaban varadas a tierra, y a don Antonio de Zúñiga que con la caballería asistiese a la parte donde conviniese, y que en ocupando puestos hiciese señal arrojando unos cohetes al aire. Y dejándolos en marcha acudió a tomar la orden de Su Alteza al mar y a darle cuenta de lo que dejaba dispuesto en tierra, y se dispuso que Su Alteza batiese el castillo con la Real y las capitanas del señor duque de Tursis y Juanetín de Oria, y otra galera, y que con una escuadra de 5 embistiese el señor marqués de Bayona las embarcaciones, y el duque con otras 5 le socorrería. Y reconociendo con mayor cercanía la fuerza de las tartanas y saetías, le pareció al duque fuesen incorporadas las 10. Y así a una boga igual pusieron las proas las galeras sobre las tartanas, lloviendo de una parte y otra balas de tantos cañones y pedreros y de tantas bogas de fuego, pues eran más de 700 hombres los que tenían de guarnición las embarcaciones, y mucha la que había en las murallas de la villa y otros puestos. Era famosa vista ver al amanecer pelear en tierra y mar a un tiempo y arder algunas de las embarcaciones de mar, el vulgo y tanta cantidad de embarcaciones menores que estaban varadas, y tan fuertemente y con tanto tesón de una y otra parte, que no se ha visto mayor ya más. Duró desde el amanecer hasta las 8 el combate, y las tartanas y saetías que se han tomado con todo el cargo fueron 29, y 14 las echadas a fondo, y quemados más de 70 bergantines, barcos longos, falucas y otras de remos. Ordené el duque que la gente que se había desembarcado marchase en buena orden al mismo puesto donde los formó, y habiendo sacado las 29 saetías se volvió a tierra para que la gente hiciese el embarque, asistiendo al embarcarse el último. Las saetías y tartanas eran todas de guerra, y las más tenían a 6 piezas de cuchara y 14 pedreros, y las que menos a 2 piezas de cuchara y 10 pedreros. El daño que han recibido los nuestros no es considerable, y parece milagroso.
De personas de cuenta no hay heridos, sino es don Gaspar de la Cueva de un mosquetazo en los pechos, pero no es herida de cuidado, y al duque se le llevó una bala de artillería al sombrero. Y como anduvo y trabajó, es como siempre, y como quien ama tanto a su rey y desea los aciertos del señor don Juan. El señor marqués de Bayona se iguala solo así en el valor y disposición, y los señores y duque de Tursis y Juanetín de Oria, como criados en el mar y con el valor y bizarría de tan gloriosos generales, sus ascendientes. Los maestres de campo obedecieron con tanta puntualidad las órdenes y obraron con tal disposición y bizarría y con tal ejemplo que no le dejaron que desear más a quien les ordenó. Y don Antonio de Zúñiga y los más oficiales y soldados, como españoles y como atendiendo, era testigo de su obrar un hijo de su rey en presencia de sus generales. Lo que ha perdido el enemigo es mucho, además de las embarcaciones, pues por lo que se juzga y aseguran los prisioneros, entre lo tomado y quemado en las embarcaciones y los almacenes del vulgo, pasan de 10.000 cuarteras de trigo y harina, 12.000 quintales de arroz y 16.000 de bacalao, 800 cargas de vino, gran cantidad de aceite, garbanzos y otras legumbres, y diversidad de víveres, y recogido todo se cargó. Y el día 18 volvimos en vista de Barcelona las galeras y demás embarcaciones con flámulas y gallardetes, y con las 29 tartanas de remolco, y a la vista de Barcelona se hicieron 3 salvas reales, y respondió el ejército con otras 3, que esta también fue famosa vista, y no pequeño el pesar de los de Barcelona que habían juzgado era su socorro, y nos daban mucha y muchos gritos, y reconocidos de su daño enmudecieron. Esperamos en Dios nuestro Señor que se ha de rendir Barcelona por todo este mes. Dios lo haga como debemos desear. Tarragona y junio 22 de 1652. Nos podemos imaginar el momento, un ataque simultáneo por tierra y por mar a la marina, fuego en todos los barcos, disparos por todas partes, 10 galeras atacando la marina, 1.200 hombres atacando los puestos por tierra y para converger en la marina y terminar cogiendo 29 saetías. Y con todo el cargo 29, 14 echadas a fondo y quemados más de 70 bergantines, barcos longos, falucas y otras de remo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué ataque de los tercios! Bien, ahora vamos según el duque de Alburquerque. Del duque de Alburquerque, general de las galeras de España, da noticia de algunos sucesos de la guerra de Cataluña del año de 1652. Hallóme tan agradecido a la merced que vuestra merced me ha hecho, y tan inclinado a servirle, que no hay para mí cosa de mayor gusto que tener ocasión en que pueda mostrar lo que estimo a vuestra merced o majestad. Es VMD, que puede ser vuestra merced o vuestra majestad, será vuestra merced. Y aunque es muy pequeña la que vuestra merced me da con su carta de 18 de mayo, que acabo de recibir en recomendación de Juan de Medellín, forzado que viene a servir en estas galeras, al cual concedí lo que me pidió, que es todo lo que yo puedo hacer, y para tener más cuenta con él y que es recomendado de vuestra merced, le he dejado en esta capitana donde lo pasará mejor, y yo le tendré a mi vista para continuar el favorecerle conforme vuestra merced me manda. Aunque vuestra merced se halla, puntos suspensivos, y aunque el suceso de este sitio es de tanta importancia y cuidado, que todos es fuerza que estén con él, conozco que más de esto, por lo que vuestra merced tiene de soldado y por la merced que me hace, es fuerza que esté con deseo de saber lo que hay, y lo que hay a mí me toca y he obrado. Mandáronme pasar con 8 galeras a Génova a traer socorro de gente, pero el señor marqués de Caracena había de dar, y al llegar cerca de Génova, después de 9 horas de combate, rendí con esta capitana sola, por ser más ligera y por no haber llegado las otras galeras,
un bajel francés, en cuya ocasión saqué un mosquetazo en un muslo, pero fue Dios servido de que no fuese cosa de cuidado. Y después de haber vencido muchas dificultades, traje la gente por la costa de Francia, y al llegar cerca de Tolón me dio tiempo contrario, de forma que me obligó a dar fondo en la boca de aquel puerto donde tienen 56 bajeles y 19 galeras. Esta resolución que tomé, oh fortuna que Dios he servido de dar, me fue causa de que no solo los enemigos no me ofendiesen, pero antes bien concibieron gran miedo, y les di pasaporte para que pudiesen entrar y salir sus embarcaciones el tiempo que estuviese allí, y al cabo de 8 días me arreció el tiempo, de manera que dándome una borrasca muy grande me volví a Génova, y viendo que me hallaba por Navidad y que por aquel tiempo en galeras no son embarcaciones para navegar ni para pasar golfo, me resolví a tomar 3 bajeles, y en uno de ellos me embarqué por asegurar más el socorro y hacer cara a los corsarios franceses que publicaban estorbarle y romperle. Y aunque volvió a padecer 3 borrascas grandísimas, fue Dios servido de que llegase con la gente. Y viendo que no tenía galeras ni fuerzas en la mar, salté en tierra donde asistía al ejército hasta que llegó mi escuadra. Y desde que tuve noticia de que el enemigo iba recogiendo su socorro en la San Feliu para introducirle en la plaza de Barcelona, empecé el modo de quitársele. Y no pude ejecutarlo por no tener galeras ni resolverse el marqués de Mortara en enflaquecer su ejército de infantería, cuando habiendo tan poca era menester mucha para obrar esta empresa. Llegaron mis bajeras a los 7 del mes mis galeras a los 7 del mes pasado, con cuya ocasión me embarqué y en la mejor forma que pude estreché la mar, de suerte que a los 5 primeros días le cogí al enemigo 4 bergantines en diferentes noches, cargados de bastimentos, y le rechacé los que quisieron salir de la plaza. Queméle otros 2 que tenían el estaño de remolar, y le recogí un correo le cogí un correo que entraba en una faluca con despachos para los cabos franceses, diputados y eclesiásticos de Barcelona, en que les aseguraban de la venida pronta de su socorro. Con estas noticias fui meditando en mi primer intento, a tiempo que me le envió a proponer el señor don Juan, con que quedó más acreditado, y para autorizar la gloria de la empresa se resolvió a embarcarse, con que fácilmente se ajustaron y dispusieron los medios. Las que llevamos para este efecto fueron 19 galeras y algunos bergantines y barcos longos, con 1200 infantes, 500 del ejército y los demás de las galeras y armada, y todos gobernados de los maestres de campo don Cristóbal Caballero y don Gaspar de la Cueva, mi hermano, y van también 90 caballos para lo que podía ofrecer, acomodados en los barcos desarmados de las galeras, de quien era cabo don Antonio de Zúñiga. Con viento favorable llegamos el mismo día al anochecer delante de San Feliu, donde se reconoció gran cantidad de saetías y tartanas abrigadas de 4 baterías de tierra, una a la parte del levante, defendida de un trincherón, otra a la de poniente, en el castillo de San Telmo, otra en el baluarte de la villa y otra en el torreón de la iglesia. Y pareciendo ser necesario el quitarle al enemigo las ofensas, se hizo luego el desembarco 1 milla del lugar, siendo yo el primero que salté en la playa para reconocer y asegurar el terreno. Echáronse algunas mangas de mosquetería para rechazar los miqueletes que estaban en las montañas, haciendo oposición al desembarco, y formados 2 escuadrones di orden al de mi hermano que avanzase a ocupar el puesto de las Orcas, y que desde allí enviase 200 hombres a ganar la batería de Levante, eminencia y fortificación, y que la resta de la gente estuviese pronta a socorrer a don Cristóbal Caballero, a quien ordené que avanzase a la marina, que quemase las embarcaciones varadas en tierra y entrase en el arrabal en busca de los almacenes, y que cada uno hiciese una seña acabada la operación que llevaba a su cargo. Dejé la gente en marcha y volvíme a las galeras, donde dispuse y apresuré la boga hacia el puerto para empezar la batalla en avisando de tierra con la seña prevenida. Púsose a batir al castillo con 4 galeras y el marqués de Bayona con 5 estaba nombrado para empezar el combate, y yo con otras 5 para socorrerle.
pero la importancia de la brevedad me obligó a anticipar el socorro, entrando con el marqués a jugar la artillería, si bien él obró con tanto valor y acierto que no sería menester más asistencia, y aseguro a vuestra merced que se le debe la gloria del día. La batalla se empezó el lunes 17 al amanecer y fue de las más crudas que se han visto en la mar, porque peleaban contra nosotros las baterías de tierra, la mosquetería de la muralla y 40 saetías y tartanas, las más con 6 piezas de cuchara y 19 pedreros, y la que menos con 10, y todas guarnecidas de 600 marineros con bocas de fuego, que todo junto hacían una dilatada y espesa batería de cañones y mosquete. Pero las galeras arrojaron intrépidamente las proas a los costados de las saetías y las rindieron a viva fuerza, sacando fuera a 29 y quemando la resta por estar encalladas. No se descuidaban los soldados de tierra, pues en este tiempo habían los maestros de campo cumplido sus órdenes, ocupando mi hermano la batería, fortificación y eminencia, y don Cristóbal Caballero se había hecho dueño de la marina y arrabal, donde se quemaron más de 60 embarcaciones que varadas en tierra estaban juntamente con las saetías cargadas de bastimentos. Quemáronse 11 almacenes de víveres reservados para el socorro, el trigo de la campaña, y se quemaron las parvas, con que se les apresó toda la cosecha, y según el parecer de los prisioneros y el cómputo que se hace por las cargas de las embarcaciones, se reputa el daño que recibió el enemigo en más de 90.000 cuarteras de trigo, 800 cargas de vino, 12.000 quintales de arroz y 16.000 de bacalao, con otros muchos géneros de bastimentos necesarios para una plaza sitiada, con más de 100 embarcaciones, las 90 tartanas y saetías de guerra. No me parecía que estaría colmado del suceso hasta tener la gente fuera de un terreno enemigo, y así pasé luego a tierra, y la infantería y caballería al desembarco, donde por mi persona hice espaldas hasta que quedó todo dentro de galera. Los heridos y muertos que hubo de nuestra parte no pueden saberse por no haberse ajustado las relaciones, pero los muertos fueron muy pocos, y en mar y en tierra creo que no pasarán de 12. Mi hermano don Gaspar salió herido de un mosquetazo en los pechos, aunque no es de cuidado. Anduvo valerosamente don Cristóbal Caballero y don Antonio Zúñiga con todos los demás cabos, en que dieron evidentes muestras de su bizarría y de la buena fe con que pelearon. Fue feliz suceso. Creo que ha de ser el último fallo en la rendición de Barcelona, porque habiendo perdido enteramente un socorro prevenido a costa de tanto tiempo y dinero, no ha de ser fácil el volverle a juntar cuando Francia se halla tan falta de medios. Toda la gloria que hubiera adquirido en él la ofrezco a vuestra merced, y le doy la enhorabuena, pues nadie como vuestra merced reconocerá la consecuencia que tiene, y soy de parecer que así como esta facción ha sido un retrato de lo de Tortosa, lo ha de ser también en la brevedad de capitular la plaza. Ha llegado delante de ella con todas las embarcaciones de remolco y las galeras adornadas de flámulas y gallardetes, donde nos recibió el ejército con una salva real, y en la mar se respondió a ella, cuya general alegría se convierte en única tristeza de Barcelona. Y para que vuestra merced quede de todas maneras informado, remito a vuestra merced esa planta por donde reconocerá el modo como se hallaba el enemigo y la disposición que hice para atacarle. Guarde Dios a vuestra merced muchos años en la Capitana de España sobre Barcelona, a 15 de julio de 1652, el duque de Alburquerque. Pues voy a seleccionar un párrafo para que nos quede un poco más claro cómo se hizo esto. Primero parece que fue por tierra, hicieron la señal de que estaba el trabajo hecho y después atacaron por mar. Dice, dejé la gente en marcha y volvíme a las galeras, donde dispuse y apresuré la boga hacia el puerto para empezar la batalla, en avisando de tierra con la seña prevenida, la seña que habían dicho que es cuando terminasen de asaltar los sitios, y estuviese la gente preparada para atacar conjuntamente posiblemente la marina. Púsose a batir al castillo con 4 galeras, y el marqués de Bayona con 5 estaba nombrado para empezar el combate, y yo con otras 5 para socorrerle. Pero la importancia de la brevedad me obligó a anticipar el socorro, entrando con el marqués a jugar la artillería,
si bien él obró con tanto valor y acierto que no sería menester más asistencia, y aseguro a vuestra merced que se le debe la gloria del día, al marqués de Bayona. Impresionante. 16.000 de bacalao, 12.000 quintales de arroz y 16.000 de bacalao, 800 cargas de vino, 90.000 cuarteras de trigo, 100 embarcaciones, 11 almacenes, todo prevenido durante mucho tiempo y dinero por parte de Francia para Barcelona, para mantener Barcelona y Cataluña. Y gracias a este ataque se ganó Barcelona y se ganó Cataluña. Gracias.